Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Lamentamos ese pequeño retraso. Bueno, hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Fabiana Juan Toc. Yo soy ayudante del Centro de Derecho Ambiental y el día de hoy presentaremos esta sexta versión del ciclo de Ecoderecho, foros virtuales para una constitución del siglo XXI. El tema de este día será la voz de las jóvenes, activismos territoriales y desafíos para la nueva Constitución. Se, ya. Para empezar, quisiera agradecer a la Universidad de Chile, al Centro de Derechos Humanos y al Centro de Derecho Ambiental por permitir gestionar y crear estas instancias del ciclo de Ecoderecho. Además, agradecer a todos los organismos que están involucrados en poder permitir que ocurran estas instancias de encuentros virtuales en estos tiempos de pandemia. Además, agradecer a todo el equipo gestor que se encuentra tras bambalinas, que permite desarrollar y coordinar de buena manera estos encuentros. Agradecer a Antonio Pulgar, que se encuentra en toda el área técnica, y a Catalina Spur, que este día va a estar moderando. En segundo lugar, quisiera informarles que todos quienes nos están viendo en este momento a través de la plataforma Zoom o a través de nuestra transmisión de Facebook, pueden hacer las preguntas correspondientes a nuestro gran panel de mujeres que tenemos este día, estas tres mujeres activistas que se han encargado de visibilizar y trabajar por los diferentes conflictos socioambientales que ocurren en sus territorios. Sabemos que nuestro país tiene una gran diversidad de medio ambiente, lo cual hace que a la vez hayan una multiplicidad de conflictos, lo cual hace muy interesante este foro para saber la opinión de estas mujeres jóvenes activistas que están por la reivindicación de la justicia ambiental. Así que antes de partir por presentar a cada una de estas activistas, quisiera dejar con ustedes a la profesora y senadora universitaria, Liliana Galdames, para comenzar este foro con unas palabras. Hola profesora, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Fabiana. Solamente saludar y agradecer a la organización de este ciclo dedicado especialmente a la voz de las jóvenes, ¿no? Activismos territoriales y desafíos para la nueva Constitución. Un saludo muy especial para Catalina Spur, que estará a cargo de la moderación, para Catalina Cifuentes, para Camila Zárate y para Yanka Millapán por incorporarse y aceptar de participar en esta iniciativa. Sabemos que son días difíciles, que son días complejos, y nos sigue pareciendo que la oportunidad de seguir reflexionando sobre la realidad medioambiental de Chile de cara a una futura constitución, incorporando ahora de forma muy fuerte la voz de las jóvenes en este debate, es una cuestión que nos alegra, nos entusiasma, así que yo las felicito, las vamos a escuchar con mucha atención. Gracias a todos y todas las personas que nos acompañan nuevamente en esta jornada y dar a todos y a todas mucho ánimo, mucha fuerza. Ya vamos a avanzar en esta situación compleja que estamos viviendo. Estamos seguras de eso. Muchas gracias, Fabiana. La dejo de nuevo con la palabra. Gracias. Y ya, para comenzar a presentar a estas panelistas, nuestra primera invitada es Yanka Millapán.
Ella es egresada de Derecho en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ella es fundadora de la Red de Mujeres Mapuches, que es una organización enfocada en la promoción de la identidad, la cultura y los derechos de las mujeres mapuches. Además, ella es integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y es vocera de la Red de Mujeres Mapuches en la Coordinadora Feminista 8 de marzo. También tenemos con nosotros a Catalina Cifuentes. Ella es licenciada en Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, primera delegada de Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, directora de la ONG Yanapanacu, exdirectora de la Fundación Decide e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios de la Zona Centro y Magallanes. ¿Cómo están este día, Yanka y Catalina? Creo que no se escuchó muy bien, Yanka. Si pudieras... No mucho. Quizás con unos audífonos. Mientras tanto, Catalina, ¿qué tal estás este día? Hola, muy bien, Fabiana. Muchas gracias por la invitación. Encontré súper bueno el tema de hoy día, así que feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Estamos esperando también a Camila Zárate, que hemos tenido, que ella era la tercera panelista, pero hemos tenido unos cuantos problemas técnicos. Esperamos que se pueda conectar lo antes posible. Y bueno, ella es vocera también de la zona centro por el Movimiento por el Agua y los Territorios, que bueno, esta es una organización que agrupa organizaciones socioambientales de Tarija a Magallanes. También ella es egresada de Derecho de nuestra casa de estudio, vicepresidenta y encargada de la cultura en CBA, fundadora de Bachillerato Ecológico, miembro de la Secretaría de Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes, donde se ha vinculado con 3 conflictos territoriales, la Quebrada de la Plata, Carén y Punta de Tralca. También fue delegada de Medio Ambiente de la Federación, cofundadora de la Comisión de Medio Ambiente y Comité de Sustentabilidad de la Universidad. Y bueno, por último, presentar a nuestra moderadora, la ayudante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Catalina Spur. ¿Cómo estás, Catalina? Hola Fabiana, muy bien, muchas gracias. Bueno, saludar a todas y a todos. En primer lugar, a las panelistas, muchas gracias por recibir nuestra invitación y querer participar de este encuentro. Estamos muy emocionadas y creemos que se van a poder dar discusiones súper importantes, sobre todo en el momento en el cual nos encontramos, y también agradecer a la profesora Liliana por las palabras de saludos que nos entregó. En primer lugar, me gustaría señalar y solidarizar con todas las personas que en estos momentos difíciles de crisis sanitaria, crisis social, se encuentran con problemas, que se encuentran sufriendo, solidarizar con ellas y con sus familias. Y por otro lado, aprovechar y decirles que estamos en una instancia súper importante acá para poder discutir cosas relevantes, y por lo mismo aprovechar este momento para escucharlas a ustedes como jóvenes y como mujeres activistas territoriales. En este momento vamos a realizar, o en este foro más bien dicho, vamos a hacer unas cosas de modo distinto. Hemos recibido aportes tanto del Centro de Derechos, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como de la Comisión de Medio Ambiente, relativo a ciertas cuestiones que les gustaría tratar en esta oportunidad. Y en virtud de eso, en primer lugar, vamos a referirnos a una pregunta que fue elaborada principalmente por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para todas las panelistas, para que ustedes puedan responder a esta pregunta. Vamos con el video en el cual se contiene esta pregunta.
No sé si están pudiendo ver el video. ¿Se está transmitiendo? No se ve. Bueno, de todas maneras, igualmente puedo adelantar primero la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, de cara al nuevo proceso constituyente, ¿cuáles creen que deben ser las materias medioambientales prioritarias que deben consagrarse en esta nueva constitución? Como lo es, por ejemplo, la relación entre recursos naturales y propiedad. Gracias. Perfecto, entonces ahí tendríamos la primera pregunta que fue formulada por Mariana Contreras Plumer, secretaria general del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De todos modos, se las voy a repetir para que puedan tenerla en cuenta. La pregunta entonces sería la siguiente. De cara al nuevo proceso constituyente, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las materias medioambientales prioritarias que deben consagrarse en una nueva constitución? Por ejemplo, en la relación entre recursos naturales y propiedad. No sé si por mientras primero podría respondernos Catalina. Ya. No, si la cámara está hecha, espérate. Bájate esta, si la cámara está hecha, por favor. Me parece que entró la Camila. Parece que Camila pudo ingresar. Camila, ¿nos escuchas? Bueno. Sí. ¿Sí? Ya. Buenísimo. Bueno, saludamos a Camila Zarate, ella es activista territorial también de la zona centro, qué bueno que pudiste acompañarnos. ¿Quieres dar algunas palabras de saludo? Y primero saber si me escucho y me veo, Todo porque bien. si no estaba buscando... Ya, entonces denme un segundito, si quieren que sigan con las preguntas y de ahí me presento, porque me tengo que instalar. Ya, no hay problema. Entonces, dale, Cata. Ya. Primero me gustaría partir mencionando que desde el Movimiento Agua y Territorio y de las organizaciones que pertenezco, nos hubiera gustado que este proceso constituyente hubiera sido a través de una asamblea plurinacional, feminista y socioambiental. Pero así, ya yéndonos un poco a los temas, entendiendo que la Constitución no va a resolver todos los problemas que tenemos por el modelo capitalista, sobreextractivista en el que estamos insertos, hay algunas cosas importantes que hemos ido discutiendo desde el Movimiento Agua y Territorio principalmente. Bueno, como hago un poco la aclaración que la ONG Yanapanaco es parte de este movimiento, por lo tanto las reflexiones son comunes. Primero, que obviamente estamos por los derechos de la naturaleza, en ese caso por la inapropiabilidad de varios de nuestros elementos vitales, principalmente el del agua, que es uno de los elementos vitales que en el fondo más defendemos. Por eso creemos que tiene que tener una descosificación absoluta, que es importante que se entienda que la naturaleza es sujeta a derecho y por tanto la producción de ciertos bienes tiene que estar en la misma línea de entender cuáles son las tasas de reposición de la naturaleza o de un ecosistema determinado que permita conservar y asegurar estos elementos vitales para el futuro y para las generaciones que van a venir. Por tanto, promovemos mucho la gestión comunitaria, la gestión territorial, desde una mirada más ecocéntrica. Eso quiere decir que pensamos que la administración de nuestros elementos vitales tiene que ser vista a través de bioregiones o cuencas hidrográficas en este caso, no necesariamente por una división administrativa del Estado que tenemos la región y nuestras comunas, sino que en el fondo entender que las cuencas se administran de otra manera, se entienden de otra manera, y por tanto tienen que también respetarlas como visión ancestral que en el fondo está mucho más en la línea de lo que tiene que ver con todo el respeto por la naturaleza y la gestión de acuerdo a respetar ciertos ciclos naturales que tiene como cada uno de los ecosistemas en los que habitan. Y así como temas prioritarios que deberían de alguna u otra manera empezar a
a evaluarse dentro de este proceso constituyente, que yo no soy abogada, y menos como entiendo al revés y al derecho el tema de constitución, pero sí creo que de alguna manera tienen que esta constitución poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental para que los ecosistemas frágiles como los humedales, los bofedales, los pomponales en el caso de Chiloé tengan una protección efectiva, que el manejo de ciertos bienes naturales como el bosque nativo realmente esté protegido y entendido de acuerdo como a las realidades territoriales de cada territorio, y de acuerdo a la relación que esas comunidades tienen con ese determinado bien. Y eso, o sea, fortalecer todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver en torno a lo que es la justicia ambiental y a las defensoras y defensores de los derechos de la naturaleza. Eso. Muchas gracias, Catalina. Y qué bueno lo que tú dices, y al final, qué bueno tener acá también como participantes, personas que provengan de diferentes disciplinas y poder darle acá a todo esto un enfoque interdisciplinario, sobre todo en tu caso que vienes desde las ciencias forestales. Así que muchas gracias por tu respuesta. No sé si Yanka también tienes algo que decir al respecto. ¿Se A ver si te escucha el escuchamos. audio? ¿Se Sí, escucha? Sí, ahora perfecto. sí. Ya, Sí. muy bien. Ya. La pregunta se refería a las materias medioambientales prioritarias, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, Ya, a eso se refería. ya. Bueno, la nueva Constitución debe reconocer e instaurar lineamientos y principios acorde a los tiempos actuales. En este sentido, es indispensable el establecimiento de la relación o vínculo ser-naturaleza, una coexistencia armónica. Al referirme a ser, cabe mencionar entendiendo como todas las personas sin excepciones y discriminación en un sentido amplio. La nueva Constitución debe ser creada con un carácter plurinacional hacia una visión que reconozca la convivencia de varias naciones. En concreto, esto significa elevar el estatus político de los pueblos indígenas a un nivel constitucional, reconociendo los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Esto es la libre determinación interna y las autonomías. Dicha circunstancia, la plurinacionalidad, debe quedar inserta y ser el sello de la nueva Constitución, reconociendo además la preexistencia de las naciones, pueblos originarios, sus culturas, sus costumbres y sus normas. Una constitución que represente a todos debe ser realizada por todas y todas las personas y su coexistencia con la naturaleza. Debe buscar una armonía entre las personas de un mismo estado y la naturaleza, promoviendo el medio ambiente. A modo de crítica, cuando estudiamos nuestra actual constitución nos damos cuenta que se eleva el derecho de propiedad y en el fondo se debería elevar la función que está cumpliendo por el bien común. Entonces tenemos que cuestionar la propiedad sobre la naturaleza, porque como pueblos originarios nosotros pertenecemos a una biodiversidad y somos naturaleza. Entonces la naturaleza es la que permite la vida en sus diferentes manifestaciones, por eso la Ñuque Mapu y la biodiversidad debe tratarse con una perspectiva transdisciplinaria, o sea, una mirada que aborde toda la complejidad de lo que significa la naturaleza, la biodiversidad. Actualmente también se basa esta crisis en una mirada antropocéntrica, ya que elevamos al ser humano como una especie superior y no estamos considerando la otra especie como perteneciente a esta biodiversidad. Por eso tenemos que tener una solución colectiva, porque un cambio estructural para asegurar nuestra futura existencia no solamente va a ser legislativo, tiene que ser un cambio integral, tiene que haber una revolución en el fondo a este sistema que nos está llevando a un suicidio colectivo, que es lo que está pasando con el cambio climático. Entonces, nosotros como pueblo originario, lo que exigimos es una asamblea plurinacional que reconozca como en un Estado hay diferentes naciones y que transversalmente el tema de medio ambiente sea visto desde todas las perspectivas, porque todas las naciones y todos estamos dentro
de una biodiversidad y somos naturaleza. Entonces, entendiendo estos principios, podemos construir una nueva constitución que esté a la altura de la nueva problemática medioambiental que nos está afectando y nos va a afectar a todos. Muchas gracias, Yanka. Qué importante lo que dices de tener una constitución verdaderamente representativa en el cual se consagren los derechos tanto para todas las personas y también específicamente para los pueblos originarios. Aprovecho a recordarle a todas y a todos los que nos están escuchando que nos pueden hacer preguntas que vamos a estar recogiendo para que puedan responder las panelistas, tanto desde el chat o desde preguntas y respuestas. Ahora qué bueno que podemos ver y escuchar a Camila. No sé si necesitas que te repita la pregunta o la pudiste Primero, rescatar. ahora sí saludar. Saludo y ahí me puedes repetir porque no escuché. Bueno, primero, Dale, ¿me escuchan bien? ¿Ya me Sí. escucho? Ya. Perfecto. Quisiera agradecer al Centro de Derecho Ambiental por no dejar de hablar de estos temas. Es decir, creo que es muy relevante que entendamos que el origen de la crisis sanitaria y de la crisis social tienen un punto en común, y es este modelo político, económico, capitalista y extractivista imperante. En ese sentido, hay que ser súper claros, la pandemia lo que ha hecho es venir a evidenciar desigualdades preexistentes por este modelo neoliberal, pero también está profundamente relacionada con la destrucción de la naturaleza. No podemos olvidar que el viernes pasado estábamos conmemorando el Día de la Biodiversidad, porque justamente la destrucción de la biodiversidad, que hoy en día es catastrófica, también tiene directa relación con la pandemia. La destrucción de las barreras biológicas impide que se puedan hacer barreras a los virus, pero además no podemos olvidar que cada una de las pandemias que hemos vivido a nivel mundial, dígase la gripe aviar, las vacas locas, etcétera, todas han tenido en común un modelo agropecuario que es profundamente extractivista y especista. Entonces, la verdad es que creo que es muy, muy relevante que estemos hablando de estos temas, y que vuelvo a agradecer a el Centro de Derecho Ambiental por la invitación. Muchas gracias a ti, Camila, por estar participando y compartirnos tus reflexiones. Te voy a leer nuevamente la pregunta para que puedas responderla. La pregunta es la siguiente. De cara al nuevo proceso constituyente, ¿cuáles creen que deben ser las materias medioambientales prioritarias que deben consagrarse en una nueva constitución? Bueno, yo creo que no se hace fácil, en eso estoy de acuerdo con la Cata, pensar de lleno en las materias a consagrar en la nueva constitución, cuando todavía estamos en pleno ejercicio de lo destituyente, es decir, de saber a quiénes queremos destituir o qué es lo que no queremos, y además constituyente, en el sentido de que hoy en día, hay que decirlo, hay serias dudas respecto al carácter genuino y netamente originario, es decir, proveniente de los pueblos, respecto de este proceso constituyente. Ahora bien, creo que también al mismo tiempo es súper importante que estemos haciendo este ejercicio de saber cuáles son los temas prioritarios, y me parece súper necesario que lo hagamos. En primer lugar, creo que voy a salirme un poco de lo que estamos acostumbrados que hablemos los ecologistas, y voy a hablar que para nosotros es súper importante que mencionemos la economía. Es decir, no basta con quedarnos en el lenguaje de los derechos si estos no van a poder ser garantizados, porque existe un modelo económico, por ejemplo, neoliberal, que fue instaurado en nuestro país a través de la figura del Estado subsidiario, pero también a través de la exacerbación del derecho de propiedad que bien mencionó la compañera. Entonces nosotros hemos pensado en varias cosas respecto a la economía. En primer lugar, a la consagración de economías territoriales que transiten al post-extractivismo. Por ejemplo, la economía tipo solidaria, cooperativa y feminista. Y ojo con esto, porque se nos está instalando que estamos viviendo una crisis económica, pero no tenemos que olvidar que lo que está en crisis es esta economía hegemónica de acumulación de capital. Sin embargo, hay otras economías solidarias y populares que están teniendo una mayor proliferación a través de la pandemia. En segundo lugar, la instauración de un modelo agroalimentario distinto, basado en la agroecología campesina y urbana. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros pensamos en una forma de alimentación que tenga que ver con los ciclos naturales. En la naturaleza, por ejemplo, no existen las monoplantaciones, los monocultivos, siempre todo es biodiverso, existen los policultivos, y en estos momentos ni siquiera se están reconociendo los distintos ciclos naturales. Y al mismo tiempo creemos en una forma de alimentación que respete la semilla nativa y ancestral, antes que esta figura de los transgénicos que al mismo tiempo están muy asociados a los plaguicidas. Al mismo tiempo creemos que tienen que estar consagradas las redes de intercambio locales
como forma de esta economía y esta forma distinta de producir alimentos. Y en otro ámbito también creemos en el reconocimiento de otros modelos políticos y económicos, como es el buen vivir de los pueblos ancestrales, donde la naturaleza es la centralidad de cómo se organiza políticamente y socialmente las comunidades. Y en cuarto lugar, tampoco tenemos que olvidar, y esto es por dar un ejemplo, porque en realidad son muchas otras las economías post-extractivas, que también en Europa se está discutiendo, por ejemplo, la posibilidad de transitar a un decrecimiento económico más que a un crecimiento económico. Otra cosa importante, creo yo, es la estrecha relación que se menciona entre la garantía de propiedad y los elementos naturales. Y aquí quiero decir elementos y no recursos, porque recursos tienen una visión cosificante y obviamente productivista. Al punto de, que ya se ha dicho en otros foros, el límite de los derechos y las libertades en pos del medio ambiente no se ha podido ejercer justamente por esta enorme garantía del derecho de propiedad, y además ha sido clave para la formulación de la privatización de los elementos naturales a nivel constitucional. Y en esa formulación para nosotros es clave situarnos, para dejar de pensar, por ejemplo, solamente en un dominio público y empezar a pensar de lleno en lo que mencionaba la Catalina de la inapropiabilidad. Es decir, ya no estamos solamente pensando en si son cosas en vez de personas, o si como cosa es una cosa que trae algún rédito para la humanidad y por tanto es un bien, o si ese bien pertenece al Estado y por tanto es un bien público, y que además, hay que decirlo, los bienes nacionales de uso público finalmente se entregan de manera exclusiva a los privados a través de permisos que se llaman concesiones, y que son esas concesiones que finalmente no facultan al Estado a hacer nada, porque también existe sobre ellas, esas cosas incorporales, un derecho de propiedad. Entonces nosotros estamos pensando de lleno en otra figura totalmente distinta con esto de pensar en bienes comunes inapropiables. Es decir, no sintiéndonos dueños podemos también proteger a los elementos naturales. Y esto también tiene que ver con un ejercicio emancipatorio que mencionaban también las chicas antes, y no me voy a detener por cosas de tiempo. Pero también es considerar a la naturaleza como sujeta de derecho. Es decir, sacarla de las cosas y empezar a pensar que ya tiene valor intrínseco y sus propios derechos. ¿Qué derecho? Por ejemplo, en el caso del agua, un derecho de la naturaleza al agua. Y ojo con esto, no es que no estemos pensando que es muy importante también que el humano tenga derecho al agua, o el humano tenga derecho a la protección del medio ambiente. Eso tiene que estar reconocido sí o sí en nuestra Constitución, porque es obviamente un derecho que todo el tiempo está siendo vulnerado. Pero estamos pensando en salir de ese antropocentrismo jurídico, de ponerle categorías al medio ambiente sano, libre de contaminación, y empezar a pensar netamente en que esto es por y para la naturaleza. Es ella la que tiene derecho ¿a qué? Derecho a la existencia, derecho a la restauración, derecho al respeto a su equilibrio ecosistémico y a sus ciclos. Aquí hay que ser súper claro, el agua no está garantizada en cuanto a sus ciclos, en ninguna parte no está mencionada el ciclo del agua. Y eso es súper relevante porque hoy en día se están instalando distintos tipos de medidas de infraestructura hídrica que no reconocen el ciclo del agua, y por eso pasa que, por ejemplo, en la idea de que el agua se pierda en el mar, cuestión que no pasa porque hay un proceso anterior de evaporación por el cual el agua después es lluvia, se piensa, por ejemplo, que es necesario crear mega embalses que finalmente terminan alimentando a la agroecología, a la agricultura industrial, y en desmedro, por ejemplo, de lo que son los humedales que se están tapando y destruyendo nuestro país. Y eso sí que son los embalses naturales. Por dar algunos ejemplos, también la destrucción del bosque nativo, sin ningún entendimiento de la importancia de los suelos y el agua, es decir, no hay ningún respeto con respecto al ciclo del agua, y es por eso que creemos que tiene que estar garantizado constitucionalmente. Yo también me declaro defensora de los derechos de los animales, y creo que también los animales tienen que ser un sujeto de derecho en esta nueva constitución, y es muy relevante considerando su capacidad sintiente. Pero voy a irme a unos últimos dos temas, en particular el ordenamiento territorial. Nosotros creemos que esto tiene que ser a través de una planificación que sea democrática, es decir, con todos los actores representados, humanos, inhumanos, las futuras generaciones, no solamente las del presente, y que esta sea tanto urbana como rural, pero que tenga una visión ecosistémica, es decir, podamos pensar un ordenamiento territorial que, por ejemplo, también sea por cuenca. Y finalmente, la idea que mencionaba la compañera del Estado unitario, que también creemos que tiene que ponerse en duda. Tenemos que ver la posibilidad de reconocer la plurinacionalidad, reconocer los pluralismos jurídicos, y no solamente el derecho positivo, también desde un ámbito emancipatorio de esta concepción de Estado y de otros organismos también que para nosotros son dudosos, pero que ya no me queda tiempo para poder mencionarlo.
Muchas gracias, Camila, por tus palabras, qué importante es y cómo ahora tenemos que aprovechar este momento para realizar todas estas preguntas y pensar cómo refundar y repensar todas las bases constitucionales y toda la protección que tenemos hoy en día hacia la naturaleza, el medio ambiente, también los animales, entre otros. Bueno, ahora vamos a referirnos a una pregunta que fue planteada por la Comisión de Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y se las vamos a transmitir en este momento. Hola, desde la CMA agradecemos y aplaudimos esa instancia y nos preocupa mucho la situación de los activistas socioambientales en los diversos territorios a lo largo del país. Por eso queremos preguntarles si creen o ya han vivido experiencias que lo evidencien que se encuentran en especial peligro por la labor socioambiental que realizan el activismo en las diversas comunidades en las que participan. Y si creen, y de ser así, ¿cómo?, que la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú cambiaría este panorama en Chile. Perfecto, entonces ahí tendríamos la segunda pregunta de que vamos a tratar, se las voy a repetir igualmente. Entonces, la pregunta de la compañera señalaba si creen ustedes o han vivido experiencias que lo evidencien, que ustedes se encuentran en un especial peligro debido a la labor del activismo ambiental que se realiza en las comunidades en las que ustedes se están desempeñando, y de ser así, ¿cómo ustedes creen que cambiaría la situación de Chile con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú? Primero, ¿sí nos podría responder Catalina? Ya. Esta igual es como una pregunta muy de la guata. Pero bueno, en la medida que vamos visibilizando cada una de las debilidades de este modelo capitalista extractivista, que carece de equidad social, de una gestión adecuada de las cuencas, donde no hay esta coordinación de usos múltiples, no hay un compromiso con el medio ambiente y sobre todo no hay un compromiso con la resolución de conflictos que pueden ocurrir en un determinado territorio. En la medida que las organizaciones van visibilizando esas debilidades, obviamente se van sintiendo más vulnerables o más en peligro. Por lo menos yo no, para nada me siento como de las personas que se han sentido más en peligro por defender los derechos de la naturaleza o la protección de los territorios y las comunidades que lo habitan, pero sí en algún momento con la Camila obviamente hemos sentido no hemos sentido expuestas o hemos sentido temor a de repente no tomar los resguardos apropiados y lo hemos visto después. O sea, tal vez hemos tenido algunas redes de apoyo, en algún momento la Fundación Heinrich Böll nos mostró como los peligros a los que nos exponíamos y que no necesariamente habíamos tomado las precauciones necesarias, sobre todo como jóvenes, mujeres, que igual utilizamos harto las redes sociales. Muchas veces como que uno no le toma el peso a protegerse. Uno en general cree que las personas que son más visibles dentro de un determinado conflicto, en la defensa de un determinado conflicto, están mucho más expuestas a ese riesgo, a ese peligro. Pero la verdad es que de repente cuando a uno le toca hacer el trabajo más en el territorio, como más en segunda línea, a veces igual incluso puede quedar muy expuesto porque no eres lo suficientemente conocido para activar redes de apoyo para que te protejan, pero también estás como en el territorio tratando como de lidiar con toda la conflictividad. En mi caso igual yo pertenezco a una organización de apoyo a los conflictos territoriales, así que no podría decir que me siento mucho más expuesta que otras compañeros, no sé, la comunidad cahuéscar en Magallanes, los compañeros de Isla Riesco, obviamente están mucho más expuestos que yo, pero sí es real que muchas veces no tomamos precauciones para cuidarnos. Y en ese sentido a mí me parece que la firma del acuerdo podría ayudar bastante. Bueno, no sé si todos
las personas que están en este momento escuchando saben lo que es el Acuerdo de Escazú, pero es un tratado internacional que habla sobre la protección del medio ambiente y los derechos humanos, y y la idea es poder mejorar el acceso a la información, a la participación pública de las comunidades y al acceso a la justicia ambiental en estos asuntos ambientales. Y uno de los puntos que habla el acuerdo es el resguardo de los derechos humanos a activistas frente a agresiones o intimidaciones, y también a poder participar de manera informada e inclusiva como de determinados proyectos que en el fondo se van a instalar en el territorio. Y en ese sentido, obviamente, el acuerdo es un paso, una ayuda para poder avanzar en el resguardo de quienes defendemos los territorios, pero creo que no va a ser suficiente. O sea, de alguna manera también sigue siendo prioritario para quienes nos vinculamos día a día con conflictos socioambientales. O sea, y esto no lo hablo tanto por mí, sino que por la gente que en el fondo está afectada directamente. Es súper importante seguir activando redes territoriales, nacionales, internacionales. Yo en ese sentido siento que la alianza que nosotros hemos hecho con la coordinadora 8M nos ha permitido generar otras formas de protegernos, de cuidarnos. Así que si bien el acuerdo es un paso, creo que esas redes también son esenciales para poder seguir avanzando en la defensa de los territorios. Muchas gracias, Cata. Yanka, no sé si tienes algo que decir al respecto, que nos quieras compartir. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Dale nomás. Bueno, en mi caso, viviendo en Santiago, lo puedo percibir utilizando mi vestimenta tradicional, ya que provoca un rechazo debido a la criminalización de la lucha mapuche, un rechazo que se siente especialmente en las manifestaciones por parte de las fuerzas policiales. Sabemos que el origen de esta hostilidad es una consecuencia por el activismo en diversas formas, como exigir reivindicaciones territoriales que se relacionan directamente con la deuda que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, por defender el territorio de las empresas transnacionales y la intervención del Estado en perjuicio de las comunidades indígenas, por ejemplo, con la instalación de vertederos. Sin embargo, encuentro que es muy importante visibilizar que esta realidad se recrudece para las lamien, para nuestras hermanas que viven en las comunidades, y para ellas es algo diario. Todos los días sufren el hostigamiento por parte no solo de las fuerzas policiales, sino también de los colonos que allí se encuentran, y esto se puede ver aún mayor en las comunidades que están militarizadas en el Gualmapu, como por ejemplo la comunidad de Temucuicú en Mayeco. Entonces, en el caso de los pueblos indígenas, en especial del pueblo mapuche, nosotras podemos evidenciar una violencia profunda, una violencia estructural de parte del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche, hacia sus demandas, y porque siempre hemos sido los primeros defensores de la naturaleza. O sea, los pueblos originarios tenemos en esencia la naturaleza como nuestra madre, y daríamos todo por defender a nuestra madre, así pensamos los pueblos originarios respecto a la naturaleza. Por eso siempre hemos sido vistos como enemigos de este sistema capitalista, neoliberal y extractivista. También tenemos casos emblemáticos como el de la Macarena Valdés, la negra. Ella dijo que se había suicidado, y el fiscal del caso actualmente consideró que se halló el cadáver, ya no se habla de un suicidio. Ella tenía problemas con empresas que querían instalar proyectos hidroeléctricos en ese lugar, en la región de los ríos. También tenemos el caso de una lamien, de Ana Yao, que es una líder muy importante mapuche. Ella es una líder que se levantó en la Mapu, se levantó en dictadura, y desde esa época que ella está recibiendo amenazas de muerte, amedrentamiento y un montón de, al final, perjuicios en su vida cotidiana por el simple hecho de levantarse contra el sistema, de defender la tierra, de querer detener estos proyectos que no respetan un equilibrio entre ser naturaleza, que es la esencia de nosotros como pueblos originarios. Esos son la manera en que nos vemos afectados.
todos los defensores de la naturaleza, especialmente los pueblos indígenas. En todos los pueblos tenemos un representante. El pueblo mapuche podemos ver quizás una forma más agresiva que hay, ya que hay una criminalización que se enrudece cuando se trata del pueblo mapuche. De acuerdo al acuerdo de Escazú, yo creo que la situación cambiaría de forma positiva en nuestro país, porque daría credibilidad y compromiso frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socioambientales son una de las principales preocupaciones, y también ayudaría a regular la simetría que existe para el acceso de la justicia ambiental. Es un acuerdo histórico porque sabemos que reconoce, respeta y brinda protección a los defensores medioambientales, y también facilita la transparencia a los proyectos medioambientales. O sea, las personas, hablamos de la triada del triple acceso a la información, a la participación y el acceso a poder tener una real justicia ambiental. Podemos ver que es un acuerdo que nos trata de forma preventiva, pero también habla de sancionar de una forma reparatoria si nos vemos vulnerados nuestros derechos, y considero que es muy importante que Chile firme y ratifique este acuerdo, porque así todos los defensores del medio ambiente vamos a tener un fundamento jurídico y vamos a sentirnos más resguardados, y también va a avanzar en una materia que actualmente es tan contingente, que es la materia medioambiental. De hecho, habla de un retroceso inmenso el hecho de que Chile no haya querido firmar este acuerdo. Así que esa es mi opinión. Gracias. Gracias a ti, Yanka, por visibilizar todas las discriminaciones y las criminalizaciones que sufren diariamente, por un lado, las mujeres en tanto tales, en tanto activistas territoriales y en tanto mapuche, cómo se suman y se consideran todas esas categorías relevantes, y también por tocar el tema de los defensores y defensoras medioambientales en nuestro país que se han visto afectadas por distintos hostigamientos y criminalización en diversos sentidos y con falta de justicia. Camila, no sé si quieres agregar algo a lo que hemos comentado. Y bueno, primero señalar que yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Catalina respecto de que no tenemos certeza de si con el acuerdo Escazú vamos a estar mejor. Probablemente tampoco sea suficiente. Sin embargo, yo creo que lo interesante de recordar de este acuerdo es que Chile fue precursor y sede de las negociaciones para este acuerdo de América Latina y el Caribe. Hasta antes que asumiera el gobierno Sebastián Piñera y nos dejara, hay que decirlo, en ridículo, oponiéndose con la firma de este tratado. Ahora, hay que también ser súper enfáticas y enfáticos. Sabemos que es una decisión política la que tomó este gobierno y por tanto es muy difícil que cambie. Porque no es solamente que no les importe la democracia ambiental, sino que finalmente es parte también de su agenda extractivista. No olvidemos que este gobierno ha sido precursor del TPP-11, que por ejemplo llegó y modificó la ley de protección de los glaciares al punto que terminó siendo un proyecto de ley de desprotección y destrucción glaciar minera. Defendió los derechos de los dueños del agua antes que de las comunidades, y por tanto estableció en la reforma del Código de Agua que los dueños no dejen de ser dueños. Instaló la agenda pro inversión, ha hablado de una expansión del agronegocio para cargar de la carretera hídrica del Sutil. Entonces finalmente es parte de su agenda. Y yo quisiera mencionar que el acuerdo de Escazú tiene dos aspectos que a nosotros nos parecen relevantes, aunque obviamente que tiene muchos más. Uno es lo que se menciona respecto a la protección de quienes somos defensoras y defensores del medio ambiente, y eso es muy relevante, pero también hay otro aspecto que es súper relevante y que también nos parece que forma parte de lo mismo, que es que se menciona la justicia ambiental desde un punto de vista de la participación de las comunidades, garantizando, por ejemplo, el acceso a la información. Entonces creemos que eso también es súper relevante de poner en relieve. En cuanto a si nos encontramos o no en peligro, hay que decirlo súper claro y tajante. En Latinoamérica tenemos la mayor cantidad de asesinados en el 2018 de dirigentes ambientales. Es decir, Latinoamérica en sí misma ya es un lugar sumamente peligroso para los dirigentes ambientales. Si ya le hablamos en un plano más personal, claro, yo, si bien no soy un caso extremo, de todas maneras igual me he visto violentada tanto por la derecha a través de redes sociales, me he encontrado en situaciones de vigilancia policial, no solo a la organización, sino que también a mi persona particular. También me he visto en situaciones incluso estudiantiles, laborales, bien complejas por
pensar como pienso, y eso lo podría comentar más a nivel interno. Sin embargo, creo que esto, siendo pan de cada día, no es bueno que lo naturalicemos. Y obviamente que también hay que poner en relieve que hay situaciones mucho más graves. Yo voy a mencionar a dos compañeras del MAT, como la Onésima Alenqueo o la misma Patricia Dedos Verdes, que ambas tuvieron que incluso irse de su territorio o del país por lo que son las amenazas, el acoso y el hostigamiento. Es decir, hay situaciones realmente graves y obviamente que en nuestro país se está vulnerando el derecho a expresarse por parte de los territorios. Pero también somos enfáticas en esto, las mujeres tenemos un rol protagónico en la defensa de los territorios y la naturaleza. Somos además las más afectadas por este modelo que explota no solamente los territorios, sino también los cuerpos. Es cosa de mencionar, por ejemplo, lo que pasa con los espacios mineros. Y una consecuencia de eso también es que tenemos un mayor trabajo productivo, precarizado, de cuidados invisibilizados por esta economía masculinista, pero también en términos organizacionales somos las mujeres en el ámbito territorial las que también asumimos esta defensa mucho más que los hombres. Y yo creo que eso también guarda relación con que desde el ámbito de las opresiones, este modelo tiene todas las opresiones. Es un modelo colonial, es un modelo patriarcal, es un modelo especista, es un modelo racial, y evidentemente también vemos cómo la opresión del humano, del hombre hacia la naturaleza también se replica hacia las mujeres y hacia las otras especies. Y en ese sentido a mí me gustaría decirlo súper claro con respecto al caso de Macarena Valdés, que sabemos que no es un suicidio. A Macarena la mataron por ser negra, por ser mapuche, por ser mujer, no solamente por haber sido activista. Pero bueno, es importante decir que en realidad en Chile existe, y al igual que en Latinoamérica, una práctica sistemática de amenazar, perseguir e incluso asesinar a dirigentes socioambientales, también a través de esta figura del suicidio, y es muy importante entonces que se firme, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú para que podamos paliar un poco esa situación. Ahora, me tomaré unos minutos para explicarle por qué para nosotros también es importante el tema de la participación ambiental. Hoy este activismo, hay que decirlo, no está de cuarentena. No se han detenido ningún tipo de faenas, al contrario, han habido pic de contaminación en los territorios de sacrificio, que son territorios que realmente, en caso de que contraigan las personas de esos territorios el coronavirus, están mucho más propensas a morir por las afecciones respiratorias gracias a la contaminación. Entonces esto es realmente grave, porque la élite político-empresarial en estos momentos, desde la idea de perpetuar la ideología del desarrollo, que finalmente mayor crecimiento económico, mayor bienestar, y esta cuestión así hace 50 años que se empezó a instalar y ya vemos los territorios de sacrificio que eso significa. Lo que hemos notado es que había una intensificación del extractivismo en tiempos de pandemia. Un estudio del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, demostró que en el periodo entre marzo, es decir, pandemia, marzo a mayo, de este año en relación a años anteriores se ha triplicado el ingreso de proyectos extractivistas. Y cuando estamos hablando de ingreso de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando de proyectos de gran envergadura y que van a generar impacto ambiental. Y además, la inversión es 7 veces mayor a años anteriores. Entonces, nosotros sí vemos que hay una intensificación del extractivismo, que además el Parlamento prefirió que se siga sucediendo porque no quiso suspender los plazos para que las comunidades pudieran observar. Entonces, ¿por qué esto es relevante? En primer lugar, porque el 90% de esos proyectos ingresó por declaración de impacto ambiental, y las declaraciones de impacto ambiental en Chile no tienen ningún tipo de observación ciudadana garantizada. Además de eso, quienes sí podrían observar, tenemos que considerar que la mayoría de las veces las comunidades se enteran de los proyectos cuando ya se están ejecutando, y en procesos de cuarentena esto se ve aún más mermado. Es decir, los cordones sanitarios están impidiendo, por ejemplo, que profesionales puedan ir a los territorios a ver si hay una afectación real. Las comunidades están con una brecha digital muy fuerte, por los cuales tampoco se pueden estar enterando de muchos procesos, además de lo que pasa a nivel radial, también en lo que es a nivel digital. Y no tenemos que olvidar que así como nosotros también estamos pasando por una precarización de nuestros trabajos, de nuestra salud, las comunidades también. Y eso obviamente genera un menor grado de respuesta, y para qué mencionar que tampoco nos podemos manifestar en las calles. Y esto es súper grave. Voy a poner el caso de Putaendo. Putaendo tuvo que sacrificar su salud manifestándose en las calles porque en plena pandemia, en sesión online, llegaron y autorizaron una declaración de impacto ambiental con 350 sondajes cerca de glaciares de roca. Es decir, por esa situación tuvieron que ponerse en riesgo y tuvieron que manifestarse en las calles porque ni siquiera se les aseguró la posibilidad de ellos poder observar, dado que ellos pidieron, solicitaron las observaciones y se las negó la autoridad.
Entonces, para nosotros, este sistema de evaluación de impacto ambiental no es suficiente, es totalmente deficiente. Se están negando los derechos comunitarios y territoriales, y por eso esperamos que el Acuerdo de Escazú sea firmado para que también este ámbito, que es tan relevante, sea también mejorado. Muchas gracias, Camila, por todo lo que comentaste, por tus palabras, sobre todo si consideramos que ya, bueno, el día de ayer se cumplió un año desde la sentencia de la Corte Suprema respecto a las contaminaciones y todo lo ocurrido en la zona de sacrificio de Quintero Punchuncaví, y podemos ver cómo hasta el día de hoy estas medidas no se han tomado en consideración y no se han reparado todos los daños y todo lo que ocurrió en esa zona. Me voy a agarrar un poco un tema que tú señalaste, que hablabas de tu situación en tanto mujer activista territorial, y me gustaría preguntarles a todas ustedes, panelistas, ¿cuáles son los principales desafíos o apuestas de cambio en materia ambiental que ustedes pueden ver desde su perspectiva de activistas territoriales, mujeres y jóvenes? ¿Qué le dirían ustedes a otros jóvenes para que se involucren en estos cambios? Catalina, no sé si nos pudieras ayudar dando tu opinión. Ya. Inicialmente, o sea, desde una apreciación muy personal, yo veo que somos las mujeres las con mayor voluntad de promover prácticas de cuidado mutuo, de intercambio de saberes, de entender la relación que tenemos con la naturaleza, de imaginar y crear sobre cómo podemos producir bienes concretos, pero a la vez poder conservar y resguardar esos elementos vitales para las generaciones que vienen. Está intrínseco en nosotros pensar también en las generaciones que vienen. Muchas de las mujeres que defienden la naturaleza y todo son mamás. Entonces, esta forma de entender esta relación la llevamos a la vida cotidiana, a la realidad local, al trabajo territorial. Y también porque tenemos cierta sensibilidad a entender que el paisaje o el territorio tiene una esencia trayectiva, o sea, no se construye solo con lo que hay, con lo que vemos, con lo que la naturaleza nos ofrece, sino que también son interacciones entre personas, interacciones entre las personas con otros seres vivos, con historias, con sueños de lo que queremos construir hoy, pero también lo que queremos construir en el futuro. Entonces, no es fácil entender, yo creo, o comprender que la naturaleza tiene un equilibrio y que muchas veces esa sensibilidad nos hace tomar decisiones mucho más sensatas como con el sistema o el nuevo modelo que queremos para el futuro. Y ahí me gustaría un poco tomar lo que había comentado la Cami, sobre la idea de la transformación socioecológica. Cuando desde el ecologismo conversamos con economistas, por decirlo así, empezamos a entender que ya no solo teníamos que pensar en el medio ambiente y cómo avanzar hacia la protección de las comunidades y los territorios en el contexto de cambio climático, sino que había que pensar la transformación socioecológica porque al final todas las formas que determinan nuestra vida están desde la lógica de la transformación económica productiva, que es solo un eje y una dimensión. En cambio, la transformación socioecológica es una transformación multidimensional y que nos permite hablar no solo de política medioambiental y de la lucha contra el cambio climático, sino que también del desarrollo social, de abarcar los cambios de estructura económica, de la práctica democrática, de la cultura política, nos permite como ver mucho más allá. Y ahí como los principales desafíos no son solo en materia medioambiental, sino que proponerse fortalecer el Estado democrático y social de derecho y en verdad cuestionarlo y promover condiciones de vida digna y la relación entre los gobiernos y la ciudadanía, que hoy están muy, muy cuestionados. O sea, ante las propuestas que nos presenta la institucionalidad, preferimos generar redes locales y solucionar los problemas a nivel de territorio, comunidad.
Diversificar y desconcentrar la economía, enfatizando en su inclusividad y su resiliencia. Ahí me parece clave pensar en una economía del bienestar equitativa, sostenible, que deje atrás la dependencia del extractivismo e impulsar rubros más alineados con objetivos socioambientales y de transformación, como la agroecología, pensar en infraestructura verde, ciclovía, energía renovable, economía circular. Y ahí obviamente las mujeres tienen un rol importante en todo lo que tiene que ver con los procesos de soberanía alimentaria, el intercambio de semillas. Ahí hay un rol que no podemos desconocer. También todo lo que tiene que ver con los circuitos de producción y consumo, cómo hacemos que los circuitos de producción y consumo sean más limpios, más cortos, que aprovechen las posibilidades de reciclaje, la generación de mayor valor en las cadenas de producción. También todo lo que tiene que ver con los patrones de consumo, o sea, tenemos que superar todo lo que es la aspiración a modelos de vida más ostentosos y minimizar la brecha de acceso de bienes y servicios esenciales. También todo lo que tiene que ver en el ámbito del territorio y las ciudades, es súper importante lo que decía la Cami, como pensar en el planeamiento, el ordenamiento territorial en función de los impactos ecosociales que tiene una determinada actividad productiva. Ya no se puede diseñar en torno a los intereses del capital, o sea, es muy evidente que las ciudades, las urbes, están diseñadas en torno a intereses del capital. La producción se hace en un cierto sector, la vivienda están en otras comunas. Toda la idea es que ojalá todo lo que tiene que ver con el rubro económico esté concentrado en un solo sector, porque así podemos como movilizar la economía, y a diferencia del sector rural que se construye, o el diseño de comunidad se construye por lo que el paisaje te da. Entonces, de acuerdo a lo que el paisaje te da, es lo que produces, cómo convives. Entonces, eso también hay que pensarlo, y sobre todo ese es un desafío súper grande para las ciudades. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje e innovación en el ámbito socioambiental, sobre todo en la gente más joven, en las nuevas generaciones, es súper relevante para enfrentar los desafíos que tenemos, y pensarlo como a escalas más pequeñas. Si bien tenemos que visualizar y vislumbrar el problema a nivel global, es súper importante ver las soluciones a pequeña escala, y no estas como falsas soluciones que nos proponen, como la carretera hídrica, que en el fondo que no están acorde a la realidad. O sea, vamos a trasladar agua del sur al norte en condiciones en que ni siquiera sabemos si va a haber agua en el sur más adelante. Entonces vamos a inyectar una cantidad importante de recursos para trasladar agua que puede que en 5 años más no haya. Entonces obviamente las soluciones tienen que ser a nivel local, y para eso, como las nuevas generaciones tienen que estar a la altura de esos desafíos. Y por último, todo lo que tiene que ver en el ámbito de la cultura, es súper importante promover el respeto a las diferencias, a una convivencia pacífica, a la diversidad, a la identidad, a la creatividad como saberes, o sea, como bienes públicos, universales, que en el fondo nos lleven al respeto entre todas, todos, y al respeto con la naturaleza. Por la medida que nos respetamos como sociedad, también empezamos a entender otra forma de respeto hacia los otros seres vivos. Eso como principales desafíos. Y bueno, ¿qué le diría a los jóvenes? Que se involucren precisamente por eso, porque todavía tenemos la energía, la vitalidad y las herramientas para poder construir y avanzar a este nuevo modelo de transformación socioecológica. Así que ojalá se puedan sumar, y que desde sus carreras, desde sus distintas profesiones, lo vayan visibilizando así, porque esto ya no es solo un tema de ecologistas, y no es que los ecologistas estén en contra del desarrollo, sino que en el fondo desarrollo no es igual a crecimiento, y por tanto todas las carreras tienen que conversar y pensar en el futuro que queda. Muchas gracias, Cata, por todo lo que nos dices. Qué bueno toda la gente que te está pudiendo escuchar ahora, por todas las cosas que nos has dicho. Qué importante es tomar en consideración el rol que tenemos como jóvenes en todo lo que está ocurriendo, y sobre todo en esta crisis ambiental y crisis sanitaria. No sé si, Yanka, ¿quieres agregar algo de lo que ha dicho Catalina? Sí. Bueno, voy a agregar, también estoy de acuerdo con la compañera en que las mujeres tenemos un rol súper importante. En las culturas originarias, las mujeres hemos sido guardianas de la biodiversidad, porque producimos, reproducimos, consumimos y conservamos la madre naturaleza, la Ñuquemapu, y su biodiversidad a través de la agricultura en las comunidades.
Para nosotras, el concepto de territorio no es solo un espacio físico, sino que involucra distintos aspectos culturales, que son las tradiciones que se basan en nuestra cosmovisión y cosmogonía. Hay que partir viendo que la relación que tenemos con la naturaleza es una relación que tiene una diferencia vital con el sistema capitalista neoliberal, que no se basa en el individualismo ni las necesidades creadas por el sistema, en las necesidades suntuarias, sino que se basa en una cultura de comunidad y cooperación. Entonces, también se eleva el sentido abstracto, o sea, la espiritualidad es la esencia que te une a ti como ser naturaleza. ¿Qué te une para tú tener ese entendimiento y esa cosmovisión? Entenderte como parte de algo mucho más inmenso y que a través de ti también puedes encontrar esa parte como cosmos. Toda esta unión y estos desafíos, yo creo que es muy importante visibilizar este cambio de paradigma. Hay que deconstruir el colonialismo, hay que deconstruir el eurocentrismo que tenemos en nuestras mentes, porque al final la constitución actual han sido modelos copiados también de otras constituciones europeas. ¿Por qué no crear una nueva constitución desde lo propio? Viendo cómo eran las relaciones de los seres, de los pueblos originarios con la naturaleza. Ahí nosotros, como dije anteriormente, éramos los primeros defensores medioambientales porque nosotros concebíamos la naturaleza como nuestra casa. Entonces, de ahí parte ya una esencia de percibir todo distinto. Hay que visibilizar los daños que se causan al medio ambiente, hay que visibilizar las consecuencias que ha llevado este sistema extractivista desde estos últimos 200 años, la era del antropoceno, desde que comenzó a esta evolución, que también concuerdo que no es una evolución, sino es una involución en algunos aspectos, porque la tecnología y todos los recursos al final quedan en manos del 1% y todo el resto de personas quedan viviendo en unas situaciones precarias. Entonces, yo creo que nuestro desafío principal como mujeres, como personas y como mujeres en todas las diversidades también, es visibilizar en los daños actuales, visibilizar que vienen sequías, visibilizar que es una lucha que es por todos, porque es, o sea, sin naturaleza, sin biodiversidad no hay un hogar y no se puede construir nada. Entonces, podemos diseñar y crear políticas imaginarias o crear límites, pero al final lo concreto y lo real es que tenemos estos territorios que tenemos que cuidarlos y si no los producimos de una manera sustentable, estamos cavando nuestra propia tumba y estamos en este suicidio colectivo, porque la especie humana tiene, la diferencia es la racionalización, y si con esa racionalización no estamos entendiendo a la naturaleza como quien nos sostiene esta vida, no estamos entendiendo nada. Por eso yo creo que tenemos que seguir en todas las luchas, la lucha por el código de agua, las luchas de reivindicación territoriales, las luchas por la Asamblea Plurinacional, porque se respete nuestros derechos, porque a través del reconocimiento de nuestras lenguas también, que tienen bastante en nuestra espiritualidad. Entonces, para nosotros como mujeres indígenas, esta es una crisis de supervivencia que vamos a enfrentar las mujeres como con cambios radicales a este sistema, y por eso yo llamo a todas los y les jóvenes indígenas también que se levanten, porque esta es una lucha que nos pertenece y que siempre vamos a llevar, porque es parte de nuestra espiritualidad y de nuestra esencia de ser y pertenecer a un grupo tan grande. O sea, para nosotros la tierra es nuestra madre, el sol puede ser nuestro padre y el sistema y el universo entero es nuestro hogar. Entonces, viendo desde esa perspectiva, tenemos que unirnos y reivindicar lo propio y, como dije anteriormente, construir esta nueva constitución mirando desde el original, desde cómo llevaban los pueblos acá, las relaciones. Y eso, somos un continente muy rico, con mucha biodiversidad, actualmente enfrentamos sequías, entonces tenemos que unir fuerzas con todos también, por ejemplo, con el movimiento feminista, también ellas nos han dado el espacio para reivindicar, tuvimos en la marcha un hito en el Cerro Huelén, que organizamos con nuestra organización, entonces hay que articularse con todas las organizaciones, con todos quienes
podamos luchar y frenar este sistema extractivista neoliberal que tiene consecuencias tan graves que somos las que estamos enfrentando ahora. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yanka. Camila, ¿te escuchamos? Y bueno, yo creo que mis compañeras ya hablaron harto acerca de la perspectiva de las mujeres, en tanto defensora, en tanto nuestra conexión también con la Madre Tierra, que lo encuentro súper relevante. Pero yo les mencionaba también que nosotras nos sentimos tocadas desde el ámbito de la explotación, cuando les hablaba de este extractivismo, pero sin embargo no dije lo que es extractivismo. El extractivismo es esta forma económica de extracción intensiva de los elementos naturales para su acomodo o su entrega en los mercados mundiales. Y ha sido la forma económica colonial, como decía la compañera, que evidentemente ha predominado en toda Latinoamérica. Y este extractivismo supone, como les decía, la explotación de cuerpos y territorios para poder subsistir. Y a esto me gusta dividirlo en dos etapas. En la etapa en que al unísono que se está explotando el territorio, también se explotan los cuerpos, como ocurre, por ejemplo, con la agricultura industrial, cuando tiene a personas en trabajos totalmente precarizados, migrantes y empobrecidas, y en este caso estamos hablando de una opresión también racial, o también lo que pasa con la ganadería, en donde yo siempre aquí he sido súper enfática, cuando pensamos en cuerpos, no solamente hay que pensar en cuerpos humanos, también cuerpos no humanos, las animalas están siendo absolutamente explotadas, y también los animales en estos procesos de confinamiento y esclavización en la ganadería industrial. Pero también hay una explotación que ocurre de posterior a cuando ya hay una explotación del territorio. Y es cuando ocurre, que en lo cual Mapu se sabe muy bien, una destrucción de las economías y las formas locales a propósito del extractivismo. Y acá hay que ser súper enfáticas, como por ejemplo lo que ocurre con los territorios en sacrificio, en donde finalmente una vez que te destruyen tus economías locales, ya sea de la pesca o de la agricultura, te ves obligada o obligado a tener que trabajar de forma precarizada para la misma industria que está destruyendo tu territorio y que probablemente incluso provoque cáncer en tu cuerpo, porque también es una destrucción de tu cuerpo. Entonces yo creo que es súper relevante que entendamos también esta mirada de la explotación de los cuerpos cuando hablamos también de la lucha de las mujeres territorialmente. Ahora yo quisiera detenerme en lo que es la perspectiva de los jóvenes, que creo que quizás no se ha mencionado tanto, y aquí también me voy a alejar un poco el movimiento por el agua de los territorios, porque la verdad es que no se ha dado una discusión muy tajante respecto a este tema, ni porque tampoco hay tantos jóvenes dando la discusión ahí adentro. Yo creo que acá es súper importante considerar algunos elementos desde la lucha de los jóvenes por la temática ecológica. Cuando, por ejemplo, se dice que los adultos hipotecaron o están hipotecando el futuro de los jóvenes, ojo que esto no es desconocer la lucha de clase, ni menos que hay distintos grados de responsabilidades, porque a veces los adultos como que se sienten, oye, pero si no es mi culpa, hay un modelo que es imperante, sí, lo sabemos. Pero lo que sí hay que reconocer es que estamos bajo una organización político y social que es adultocéntrica. Es decir, los adultos son el centro y son quienes son los sujetos políticos y quienes toman las decisiones. Y esto es súper relevante porque yo he escuchado a muchos adultos y también a jóvenes aviejentados, hay que decirlo, decir que los jóvenes y las nuevas generaciones somos los que tenemos que hacer el cambio. Es decir, depositan en los jóvenes su esperanza, pero al mismo tiempo no dan ninguna posibilidad de que los jóvenes tomemos decisiones en el ámbito político. Es decir, siempre que un joven o una joven quiere tomar decisiones y se involucra en política, es totalmente menospreciada por su falta de experiencia. Hoy tenemos, por ejemplo, incluso se ve en los mismos territorios, una idea de que el experto o la experta es quien tiene que dar la última palabra, pero bueno, el experto o la experta es una persona que estudia muchos años, tiene muchos títulos y por tanto lo más probable es que no sea un joven. Y en ese caso, en esas decisiones, los jóvenes tienen poco peso porque también se les da una poca relevancia. Entonces, además, hay que considerar otra cosa, las futuras generaciones van a tener condiciones muchísimo más adversas para poder hacer frente a la situación climática y ecológica. Por un lado, por la enorme dependencia que están teniendo las tecnologías y obviamente un mayor desprendimiento de lo que son estas economías más tradicionales y ancestrales, con el solo hecho de que ya no, quizás no tengan un abuelo vivo que haya vivido ese tipo de prácticas. Y por lo mismo somos nosotros, hoy, jóvenes y adultos, quienes nos tenemos que hacer cargo de los derechos transgeneracionales. Somos nosotros los que estamos vulnerando esos derechos y nos tenemos que hacer cargo. Otra cosa que me parece relevante del lenguaje juvenil es la forma también que se enfrenta el tema climático desde la preocupación por el futuro. Y esto, ojo, no es necesariamente el futuro de los otros o de los próximos, o cuando se dice de nuestros hijos,
yo no quiero tener hijos, y hay muchos que pensamos en que por razones éticas no hay que tenerlos, sino que estamos pensando en nuestro propio futuro. Es decir, se piensa que en el 2100 la temperatura va a estar en 6 grados, va a ser 6 grados más cálida que la de hoy, es decir, va a haber una situación de absoluto catástrofe. Sin embargo, otros estudios indican que esto sería para el 2050, y que no tenemos que estar pensando en cuestiones tan holgadas. Es decir, quienes tienen 70 o 80 años hoy día probablemente no vivan esa situación horrible del 2050, pero quienes somos jóvenes vamos a tener entre 45 y 60 años de edad y sí vamos a estar viviendo esa situación catastrófica. Entonces esto también es una preocupación de nuestro propio futuro. Y para poder cambiar ese futuro, es que necesitamos hacer cambios paradigmáticos, como dicen las compañeras, y económicos profundamente relevantes. No basta, por ejemplo, que sigamos desde el ecoderecho, porque, bueno, yo también estudio derecho, pensando en que, por ejemplo, si hay más o menos observaciones, si el sistema de evaluación de impacto ambiental es o no es bueno. La verdad es que esas discusiones, si bien son súper relevantes, siguen siendo totalmente insuficientes si queremos cambiar este futuro que se nos viene. Debemos hacer un diseño político, jurídico, institucional totalmente diferente en cuanto al uso de suelo, en cuanto al modelo agrícola, en cuanto al modelo alimentario, en cuanto al modelo de las ciudades, como mencionaba la Catalina, en cuanto al modelo rural, las planificaciones rurales, la gestión del agua, la gestión de los bosques, la gestión de los espacios recuperados, el trato jurídico respecto a la naturaleza, sus elementos, los otros animales, tiene que cambiar, es decir, tenemos que dar un giro en 360 grados. No podemos permitir, por ejemplo, que haya ningún ecocidio más, ni un glaciar menos, ni un humedal menos, ni un bosque menos, y eso vemos que es una discusión hoy. De hecho, ahora la Corte de Apelaciones tiene que pronunciarse si finalmente bosques esclerófilos son unos arbustitos que se pueden destruir para poner la agricultura industrial o si realmente son bosques. De eso estamos hablando. ¿Qué le diría a los otros jóvenes que yo creo que se tiene que involucrar? Yo, la verdad, desde muy chica, y en eso también pienso muy parecido a la Yanka, sí, somos seres racionales, pero yo al contrario, yo siempre he tenido la duda de por qué somos tan autodestructivos. Desde chica me lo pregunto, además como soy atea, tampoco tengo un Dios al quien echarle la culpa, siempre me lo he preguntado. Y la verdad es que también no tengo ningún temor en confesar de que yo considero que somos una especie de plaga. Pero ojo, para mí ser plaga no es sinónimo de que nos empecemos a matar, porque yo tampoco mataría a ninguna otra especie animal que le han llamado plaga. Es decir, yo no me siento con ningún derecho de venir a matar un castor porque es plaga, o cazarlo o envenenarlo. Entonces, para mí lo importante de considerar eso es pensar que tenemos que tomar acciones. Y en esto yo creo que es muy relevante en lo que es el lenguaje de los jóvenes. Los jóvenes somos más conscientes de esta nueva relación con la naturaleza y somos capaces de cambiar nuestros modos de consumo, incluso cuestionarnos cuestiones como la sobrepoblación. Cuando pensamos que la naturaleza tiene valor intrínseco, significa que no está a disposición para que nosotros los humanos nos adueñemos de ella y hagamos con ella lo que queramos. Ni los humanos, ni cualquier otra especie que quiera rogárselo, ni los humanos del presente, ni los humanos del futuro. No está, no hay posibilidad. Hay que tener respeto con respecto a ella. Y eso también significa cambiar nuestras costumbres. Y en esto hay que decirlo. La verdad es que los jóvenes tenemos mucha más disposición de hacer cambios en nuestras propias conductas que los adultos. Y los adultos muchas veces dicen, no, pero es que sabes que no es cuantitativo. Puede que no lo sea, pero sí es muy cualitativo, porque tiene que ver con perspectivar un modelo distinto desde la conciencia individual y colectiva. Por ejemplo, el transporte, la basura cero, que no es solamente reciclar, es también no consumir, vencer la obsolescencia programada, reutilizar. Y esto es súper importante en términos de cifras. Sabemos que se consume 5 a 10 veces más agua cuando se producen alimentos a base de animales, y con esto no pensemos en el 8% que utilizamos en el uso domiciliario, estamos hablando de la alimentación. Y para esto podemos ser súper claros en Chile. Toda la alimentación ganadera que se está creando en O'Higgins y en el Maule y que está dejando secas las napas allá, es para alimentar Santiago. Entonces, con esto hay que decir que la situación se está viviendo acá. Sin embargo, la mayoría de las personas veganas y vegetarianas son mujeres y menores de 30 años. Entonces, no es casual que las mujeres seamos siempre las que estamos dispuestas a hacer mayores cambios, no es casual que los jóvenes también estemos dispuestos a hacer mayores cambios, y hay que hacerlo. Es decir, si no estamos dispuestos en que en el 2050 seamos el tercio más de población de la que somos hoy, y vamos a estar además en situaciones climáticas mucho peores, tenemos que hacer cambios. Y esos cambios también parten desde la acción individual, porque todo tiene un peso. Así que, bueno, perdón por cuánto me extendí, pero mi idea es decir con esto que
todos los jóvenes en el fondo tenemos mayor posibilidad de hacer acciones, tenemos acceso también a poder realizarlo, y yo creo que somos los que tenemos las ganas de revolucionar las cosas para hacer una sociedad mejor. Muchas gracias, Camila. Bueno, hemos recibido muchas preguntas de parte del público. Le agradecemos a todas y a todos por estar participando. Y sin perjuicio de que por razones de tiempo vamos a seleccionar ahora una pregunta general de todas las que nos han señalado para que puedan responder las panelistas. Igualmente, luego podrán haber oportunidades para que nosotros podamos hacerle llegar estas preguntas a las panelistas para que puedan llegar a desarrollarse en otra oportunidad. Entonces, la pregunta que les voy a hacer ahora es la siguiente. La mayoría de los bienes naturales, especialmente los de interés comercial, se encuentran en territorios indígenas. Nacionalizar bienes comunes naturales puede causar problemas y repetir errores de modelos extractivistas si no se consideran los derechos de los pueblos y sus ideas de protección de ecosistemas. Entonces, según ustedes, ¿cómo se puede abordar este dilema en una nueva constitución? Dale, Cata. Ya, hoy. ¿Ya es compleja? Sí. Es compleja. Hemos hablado harto desde el movimiento Agua y Territorio. Primero, claramente nosotros hablamos de recuperar el agua, de recuperar los territorios. No hablamos de nacionalizar porque precisamente creemos que nacionalizar en la lógica que tenemos hoy no asegura nada para los territorios. O sea, nacionalizar, así como se nacionalizó el cobre, no hay beneficio ni en los territorios, ni en las comunidades, ni siquiera como la idea de pensar en que esos beneficios pueden traer retribuciones como a futuro. Así que nosotros derechamente no hablamos de nacionalización porque como está en la Constitución hoy en día no es funcional a lo que esperamos de nuevo modelo de desarrollo. Ahora, desde la lógica de recuperar, bueno, o sea, ¿cómo dejar esto en la Constitución? Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que tal vez la Camila o la Yanka lo pueden como explicar mejor, pero sí, obviamente, creemos que desde la gestión comunitaria, desde como entregarle las herramientas a una comunidad en una localidad pequeña que pueda administrar sus bienes comunes naturales de tal manera que les permita abastecerse, pero también resguardar las tasas de reposición de la naturaleza para asegurar producción futura y conservar la alimentación a futuro, como que por ahí yo veo que van saliendo las respuestas. O sea, todo lo que tiene que ver con economías a baja escala, economías de subsistencia, la agricultura de subsistencia, la agroecología, están dando respuestas hoy para poder pensar en cómo rehabilitamos una microcuenca, cómo mejoramos la calidad y la cantidad de agua de acuerdo a la forestación, qué especie forestar para poder mejorar esas condiciones, si forestamos, por ejemplo, con bosque nativo, qué productos no madereros podemos extraer de ahí para beneficio de las comunidades, empezar a pensar, bueno, cuáles son como las virtudes y las ventajas de ese territorio para poder hacer intercambio con otros territorios. Primero empezar a pensarlo localmente, luego imaginar intercambios entre cuencas, microcuencas, y luego, bueno, de ahí pensemos que de lo que producimos tenemos suficiente como para pensar en exportar, importar, y todo eso también en la lógica de lo que va a pasar con todo lo que viene con las migraciones por cambio climático. O sea, va a haber mucha gente que va a tener que emigrar de los territorios en los que está, y también ahí como hay que hacer ajustes en cómo vamos pensando el territorio. O sea, hoy en día donde hay más agua es donde vive menos gente en Chile, y donde hay menos agua es donde vive más gente. Entonces, también todo tiene que ver con entender la disponibilidad y la voluntad de hacer esos cambios. Yo creo que por ahí puede ir mi respuesta. Muchas gracias, Cata. Yanka. ¿Me podrías repetir la pregunta? Que no me quedó muy Sí, clara. sí, por supuesto. La pregunta es la siguiente.
Bueno, tiene como un poco una contextualización al principio, pero se refiere a que la mayoría de los bienes naturales, especialmente los de interés comercial, se encuentran en territorios indígenas. Nacionalizar bienes comunes naturales puede causar problemas y repetir errores de modelos extractivistas si no se consideran los derechos de los pueblos y sus ideas de protección de ecosistemas. Entonces, ¿cómo se puede abordar este dilema en una nueva constitución? Bueno, cuando nosotros planteamos un proceso constituyente y plurinacional, estaríamos nosotros siendo una nación, aparte de la nación del pueblo chileno, tendríamos una nación, una preexistencia, entonces todo lo que sería nuestra propiedad intelectual indígena, o sea, conocimientos, prácticas, recursos naturales, que son la base del sistema de conservación y manejo sostenible de la biodiversidad, ya que generen fuentes de conocimiento para el desarrollo agrícola, alimentario, sería protegido en materia de ley y con nosotras mismos como pueblo originario tendríamos una estructura jurídica que podría resguardar todos nuestros bienes, porque nosotros estamos pensando en una nueva constitución con una perspectiva plurinacional. Entonces, esta perspectiva plurinacional tiene un entendimiento que es transversal a distintas materias, no solamente bienes de productividad, sino también territorios sagrados y un montón de otros planteamientos que se pueden ver con una perspectiva originaria. Entonces, tendremos que partir de ahí, de proteger la propiedad intelectual indígena, porque son sistemas de conservación y manejos también que tienen una relación con nuestra cultura y con nuestra identidad. Entonces tendríamos que estudiar bien eso, pero iría muy de la mano con el reconocimiento plurinacional. Entonces yo creo que esa es la base para partir por la defensa de todo, o sea, no solamente de los bienes, que son también muy bienes que contienen mucha riqueza, pero también otro tipo de bienes culturales, lo que son las lenguas, lo que son tradiciones, lo que es cultura, y reivindicar también parte de nuestra cultura que fue desarraigada, que hemos perdido. También debería haber un presupuesto para que nosotros como pueblos originarios podamos estudiar y tener y reconectar con nuestros conocimientos ancestrales. Entonces yo creo que ahí partiría, tiene que haber primero una mirada plurinacional para entender todo esto de una manera distinta, porque si no seguimos viendo la naturaleza como un bien y como una propiedad y como viéndola al final solamente para extraer recursos y no estamos viendo su carácter de ser vivo como nosotros, nosotras y nosotros mismos. Eso. Muchas gracias, Yanka. Sin duda que es muy importante reivindicar todo lo que tú has señalado. Camila, ¿algo que quisieras agregar? A ver, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. Nada, mencionaba que son muchas cosas las que se pueden abordar. Primero, del ámbito de la plurinacionalidad, hay que considerarlo, que tiene que ser también un ejercicio de lo político. No podemos olvidar que con respecto al agua, por ejemplo, las comunidades ancestrales tienen un uso antiquísimo, es decir, administraban y gestionaban el agua desde mucho antes que existiera Estado, al punto de que las comunidades ancestrales del norte tienen un sistema súper complejo de administración del agua y entienden la importancia del ciclo del agua en su totalidad, desde el glaciar, que luego finalmente abastece el río, es decir, y además también hay una distribución un poco desde un equilibrio de las plantaciones, es decir, todo está pensado desde los equilibrios naturales. A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con las monoplantaciones forestales, que sabemos que además que utilizan mucha agua por ser especies exóticas, al mismo tiempo impiden por la resina que genera la infiltración del agua, es decir, también está deteriorando el ciclo del agua propiamente tal. Y eso es súper relevante, porque obviamente cuando nosotros estamos pensando en crear un modelo diferente, también tenemos que ser capaces de tener un cierto respeto por nuestras ancestras y nuestros ancestros que administraban y cuidaban este territorio que vivimos nosotros desde mucho antes que nosotros existiéramos. Entonces, es un ejercicio de descolonizarnos, del despojo de esa mentalidad moderna colonial, en el cual podemos incluso considerar que las formas ancestrales también son replicables, también son parte y base de cómo construir un modelo totalmente distinto. No olvidemos, de hecho, que
que el proceso constituyente, ya yéndome a lo más constitucional, de Ecuador, si logró reconocer que la naturaleza fuera sujeta de derechos, no es necesariamente porque un grupo de abogados se instaló y empezó a decir, mira, cosa, persona, mejor digamos que son sujetos de cuáles derechos, no. Fue por la gran preponderancia que tuvieron los pueblos ancestrales y originarios en la lucha desde el ámbito del proceso constituyente y la asamblea constituyente en Ecuador. Y desde ese proceso de reivindicación de una lucha indígena es donde se logró establecer, por ejemplo, que la naturaleza es en sí misma una sujeta de derecho. Entonces la verdad es que nosotros incluso desde el ámbito de la gestión del agua hemos considerado que la gestión del agua no tiene ningún sentido si no es plurinacional, es decir, basada en esta articulación entre pueblos y territorios, pero también desde el respeto de que entendemos que ellos, desde los pueblos ancestrales existe una mirada de una política y economía distinta, de reciprocidad con la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza es la centralidad de lo político, y no solamente un ámbito utilitario y economicista como hoy en día está primando desde nuestra forma de hacer economía. Y acá yo creo que es súper relevante porque entre medio también leí algunas fórmulas como el derecho real de conservación. Yo creo que acá es importantísimo que salgamos de esa colonización, de cosificar la naturaleza, creer que se protege desde un ámbito privado, porque al final estas herramientas son desde el derecho privado. Lo mismo que se piensa cuando sale de la función social, o incluso que no, bueno, sabéis que el Estado todavía puede expropiar. Sí, claro que puede expropiar, pero necesita una ley especial de interés público que le permite expropiar y luego tiene que indemnizar al privado porque él es dueño. Entonces al final nunca salimos del mismo entrampe y de la misma lógica de ser dueño. Incluso con la idea de nacionalizar. Cuando pensamos en nacionalizar muchas veces estamos pensando en transformar un bien privado en un bien público, pero no salimos de esa categoría de cosificación. Y luego de cosificación tampoco salimos en la categoría de que esa cosa trae algún rédito, tiene algún valor económico, y como lo tiene, entonces, bueno, el dueño es el Estado. O sea, tiene dueño, tiene que tener dueño. Pero no olvidemos que la cosificación y, por tanto, esta esclavización que produce el derecho de propiedad sobre los demás, pensemos, por ejemplo, en los animales que siempre han tenido un derecho de propiedad sobre ellos, y cuando en realidad ellos no tendrían por qué ser objeto de propiedad de nadie, finalmente también viene acompañada de una total denostación por estos individuos que son considerados cosas desde el ámbito jurídico, y por lo mismo pensamos que tenemos todo el derecho de poder explotarlos como queramos. Entonces la verdad es que nosotros nos hemos perspectivado una óptica totalmente distinta desde el ámbito de la inapropiabilidad, desde el ámbito de dejar de cosificar, de dejar de pensar desde un ámbito productivo todo lo que nos rodea o todo lo que es distinto al ser humano. Entonces, desde esta lógica, obviamente que tampoco nos acomoda pensar que pasamos de un dominio privado a un dominio público. Pensamos que probablemente podemos relacionarnos con la naturaleza sin necesidad de sentirnos dueños de ella. Y en vez de esa mirada, la figura del bien nacional de uso público también sabemos que no solamente es mala porque piensa todavía desde la lógica de que seamos dueños, es mala porque de todas maneras su uso es generalmente para todos los habitantes de la nación. Y esto es importante en términos jurídicos, pero finalmente también se puede entregar el uso y aprovechamiento de manera particular a privados. Y supuestamente el Estado conserva algunas ciertas facultades, pero vemos que los actos finalmente las pierde todas y entrega de todas maneras la gestión a los privados pese a que sigue siendo dueño. Así que la verdad es que tampoco digamos que son grandes soluciones la de nacionalizar, y en esto también hay que ser súper claros. No tiene ningún sentido pasar de un extractivismo privado a un extractivismo de Estado. Y eso es lo que justamente han hecho algunos países que han ido la lógica de nacionalizar, pero no han cuestionado su extractivismo o su destrucción o su vínculo con la naturaleza en la medida de cambiar a una economía totalmente distinta, de mutar a lo que estábamos hablando en un inicio, a una economía post-extractivista, a una economía no desarrollista, a una economía del decrecimiento o a otras formas económicas. No hay para qué ponerle el nombre, pero pensemos en una economía diferente. Así que la verdad es que por lo mismo creemos que la lógica, tal como lo plantea la, no sé si compañera o compañero que dijo la pregunta, la lógica de la nacionalización, sobre todo si no piensa tampoco en los pueblos ancestrales, la verdad es que no va a generar ningún cambio sustancial, y creemos que tenemos que pensar en una perspectiva totalmente distinta desde los bienes comunes, desde la gestión comunitaria y ancestral de los elementos naturales. Muchas gracias, Camila, Catalina, también Yanka, por todo lo que se ha dicho. Yo creo que se han tocado temas súper relevantes y se han planteado distintas perspectivas en cuanto a todo lo que podemos abordar respecto a estos temas, al medio ambiente, a cómo conciliarlo con todo nuestro modelo extractivista actual.
cómo podemos aportar a partir de los territorios, desde la juventud, y cómo me imagino que a pesar de que nos encontramos en cuarentena, todo este activismo sigue. Yo no me cabe duda que todos ustedes tres siguen encausadas en todo esto que las mueve, así que les agradezco mucho haber venido hoy, haber compartido sus puntos de vista y haberse dado el tiempo de responder todas estas preguntas. Así que muchas gracias a las tres por sus exposiciones. Estamos muy felices de que nos hayan podido acompañar este día en esta sexta versión de este foro Ecoderecho. Sí, yo solo, no sé si puedo decir algo. Obvio, dale. No, traté de responder todas las preguntas que estaban en el foro, preguntas y respuestas, así que ojalá haya podido responder. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que no se pudo responder y que quieran seguir profundizando, nos pueden escribir a las redes sociales de Yanapanacu. Yanapanacu.ong, estamos en Facebook, en Instagram también. Y antes de finalizar con esta sesión, quisiera dar una información. El próximo viernes 5 de junio tendremos nuestra última sesión de estos foros, de este ciclo de foros de Ecoderecho, el cual se titula El Día Mundial del Medio Ambiente, Reactivación, Sostenibilidad y Constitución. Va a moderar Claudio Troncoso, con la participación de Jimena Po, Marcelo Mena, Alfonso Durresti y Marina Hermosilla. Presentará Catalina Spur y están todos invitados a volver a acompañarnos una vez más estos viernes en la tarde. Muchas gracias a todos, a todes y a todas. Y recuerden que estas sesiones quedan grabadas en la página de Facebook del Centro de Derecho Ambiental para que puedan revivirlas, compartirlas y seguirnos. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, eso. Chao. Chao. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao.